Hola chicos, estamos aquí nuevamente para hacer nuestro aporte y cumplir con el pedido que hemos recibido de muchos jóvenes que nos han pedido que hagamos este video acerca de el tema de gravitación universal. Vamos a hacer una corta introducción e inmediatamente nos vamos a pasar a los problemas. Hemos seleccionado como problemas para resolver no los más interesantes, no de repente los más vistosos. Solamente he escogido al azar aquellos que tienen una figura, ¿ya? Sospecho que son los más complicados, ¿no? Y que por esa razón entonces me voy a dedicar a resolverlos, ¿no? Por factor tiempo es que no vamos a poder desarrollarlos todos, ¿no? Pero en todo caso creo que la clase que vamos a hacer hoy día va a ser bastante constructiva, especialmente ahora que ya estamos entrando en una recta más seria dentro de los temas que se están desarrollando, ¿no? No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a ese video y compartirlo, ¿no? Suscribirse, darle like y compartirlo. Y también seguirme en TikTok, porque en TikTok estamos todos los días, estamos subiendo un nuevo video de cómo resolver los problemas del CEPRE-UNI. Ahora a propósito de que viene el examen parcial, cómo se pueden resolver a simple vista. O sea, ideas para ejecutar un sencillo razonamiento, ¿ya? Ese es el propósito justamente de los videos de TikTok. No se olviden entonces de darme seguir en TikTok. Empecemos. Cuenta la historia, no se sabe si esta es una versión apócrifa o no, respecto de que Newton habría visto caer una manzana y habría concebido a partir de ello la idea de la gravitación universal. Sospecho de que no le falta razón a las personas que piensan así. Y vamos a utilizar el método Guaranca para darle un sentido justamente a esto. Si nosotros estamos viendo acá a la Tierra, ¿no?, en el centro, y un cuerpo alrededor de la Tierra, que podría ser la manzana, que podría ser la Luna, por ejemplo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y por qué la Luna no cae, no? Entonces, si la Luna está moviéndose alrededor de la Tierra, en una órbita circular, con una velocidad tangencial que se mantiene constante en módulo, entonces, de acuerdo al principio de inercia, justamente enunciado por Isaac Newton, esta manzana debería desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? O sea, debería avanzar en línea recta y, como dice el método Guaranca, recorriendo una distancia que se puede determinar justamente multiplicando la velocidad por el tiempo, ¿ya? Pero para que se le ubique, ¿no?, de la posición 1, luego en la posición 2, necesariamente tendría que haber una fuerza de atracción que lo lleve justamente a lo largo de ese trayecto una caída libre. Y para ello definitivamente se hacía necesaria una aceleración, ¿no?, en primer lugar, que es la aceleración de la gravedad, y en segundo lugar, una fuerza de gravedad. O sea, el razonamiento es sencillo. Si por la acción de la inercia la Luna debería avanzar en línea recta y con velocidad constante, es la fuerza de la gravedad la que lo traería justamente hacia el centro. Por lo tanto, entonces se concluye, ¿no?, con este sencillo razonamiento, que esta masa, ¿no?, suponemos la masa de la Luna, y esta otra masa se atraen recíprocamente, mutuamente, ¿no?, que es justamente una idea de lo que nosotros creemos que habría concebido Newton en su pensamiento para concluir que debería justamente existir una fuerza de atracción, ¿no? Igualito que como la manzana cae, igualito debería caer la Luna también, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de todo esto que nosotros llamamos gravitación universal, que dice en pocas palabras que todos los cuerpos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es fuerza de gravedad, que es proporcional al producto de sus masas
¿no? Pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación, ¿no? Esas relaciones de proporcionalidad vamos a ver más adelante cómo podrían darnos la posibilidad de conseguir de forma práctica la solución de problemas típicos que se proponen en los exámenes de la uni o en cualquier otra universidad, ¿no? Entonces, atentos con ese razonamiento que justamente algunos de mis colegas cariñosamente le han puesto el nombre de el método Guaranca, ¿no? Entonces vamos a pedirle a nuestro amigo Newton que nos regale ese espacio, porque empezamos a hablar acerca de cómo varía la aceleración de la gravedad debido a la altura. Y para ello vamos a dibujar acá un vectorcito dirigido hacia el centro, ¿ya? A ese vectorcito nosotros le vamos a llamar de dos maneras. En primer lugar, le vamos a llamar peso. Y en segundo lugar, le vamos a llamar fuerza de gravedad. En conclusión, lo que estamos diciendo es que el peso no es otra cosa que la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle aquí M mayúscula a la masa de la Tierra y le vamos a poner M minúscula a la masa de cualquier cuerpo que justamente va a estar sometido a esta acción, ¿no? Acción de gravedad, ¿no? Entonces partimos de esa relación para ver qué es lo que está pasando justamente con estas dos fuerzas, ¿no? En primer lugar, el peso lo podríamos expresar en el producto de masa por aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Entendiéndose que estamos hablando de la gravedad, o mejor dicho, la aceleración de la gravedad que existe en ese punto, en esa zona, ¿no? A esa altura, ¿no? Esta fuerza de gravedad, como dice justamente la ley de gravitación universal, es proporcional al producto de las masas, pero al mismo tiempo es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de separación. Y aquí nos vamos a detener un ratito, ¿ya? RT o R sub T viene a ser el radio de la Tierra. H viene a ser la altura a la cual se encuentra este cuerpo sobre la superficie de la Tierra. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra justamente del centro de la Tierra? A una distancia que vendría a ser la suma de esas dos distancias, ¿no es cierto? O sea, el R de la ley de la gravitación universal en este caso vendría a ser radio de la Tierra más la altura a la cual se encuentra el cuerpo, ¿no? Entonces, cancelando acá la masa del cuerpo que está ubicado a esa altura, vamos a encontrar finalmente una relación muy importante que nos dice cómo podemos calcular la aceleración de la gravedad en un punto ubicado a una altura, ¿no es cierto? Esto será la constante de gravitación universal por la masa, ¿no?, del planeta, que en este caso viene a ser la Tierra, y esto dividido entre el radio de la Tierra más la altura, todo elevado al cuadrado, ¿no? Ya podríamos decir entonces que esto vendría a ser una especie de fórmula, ¿no?, para calcular la aceleración de la gravedad a una altura h, ¿no? Pero lo interesante es que esto también nos va a permitir calcular la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces anotamos acá. Sobre la superficie de la Tierra tendremos que h es igual a 0, ¿no? Y en ese caso, ¿qué cosa quedaría? Quedaría el valor de la aceleración de la gravedad que nosotros conocemos ya, que es 9,81. Y tal valor correspondería justamente al producto de la constante universal o constante de Cavendish dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Vale decir, toda vez que nos encontremos con ese cociente, podríamos decir que eso justamente coincide, o sea, el producto Gm sobre RT al cuadrado, ese producto debe coincidir justamente con el valor de la aceleración de la gravedad que nosotros conocemos
Vale decir, esto es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Pero antes de pasar a la segunda parte de ese tema, que es justamente las leyes de movimiento planetario, o sea, las leyes de Kepler, vamos a hacer una pequeña revisión de esto último, ¿ya? Para muchos profesores, la teoría acaba en el enunciado de estas expresiones, pero no es así. La teoría recién empieza. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a hacer un ejercicio básico del razonamiento matemático, a propósito de las preguntas más típicas que nosotros encontramos en los exámenes de admisión. Las preguntas más típicas, o sea, que consuetudinariamente, repetitivamente las encontramos. Y por lo tanto tenemos que estar preparados a hacer ¿qué cosa? Ese razonamiento que está implícito acá. Por ejemplo, ¿qué cosa me está diciendo Newton? Acá Newton me dice, me habla de una dependencia directa, de una dependencia inversa. ¿Cuánto de eso sabemos? Muy poco, ¿no es cierto? Porque decimos, no, eso es aritmética. No, es razonamiento matemático fundamental, básico. Ya, empecemos entonces, ¿ya? Vamos a escribir la ecuación que acabamos de obtener. Vamos a escribirla nuevamente, ¿ya? Disculpen. Ya. Dice esta expresión que la aceleración de la gravedad, 9,81 o simplemente 10, no es otra cosa que multiplicado a la masa de la Tierra, ¿no? Y dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Qué le pasa a la aceleración de la gravedad? ¿Qué le ocurre a la aceleración de la gravedad si el radio de la Tierra se duplica? O mejor dicho, a una distancia igual al doble del radio. O sea, imagínense que este h es igualito al radio de la Tierra, ¿no? Entonces, si esa distancia se está duplicando, lo que va a ocurrir es que la aceleración de la gravedad se va a reducir a la cuarta parte. Entiéndase que este 2 que está acá, por estar elevado al exponente 2, está obligando a que aparezca también el mismo número elevado al cuadrado también en el otro lado. Conclusión, ¿cuál es la respuesta? Si a mí me dicen que la distancia se duplica, entonces si la distancia se duplica, como lo podemos ver también acá, ¿no es cierto? A ver, si la distancia se duplica, si la distancia r se duplica, entonces, ¿qué debe ocurrir al otro lado? La fuerza de gravedad debe reducirse a la cuarta parte, que es justamente lo que nosotros estamos expresando acá. Pregunta, ¿y qué pasa si la distancia, o sea, ya no estamos a una altura igual a RT, sino estamos ahora a una altura el doble de RT? Vale decir, cuando la distancia se triplica. ¿Qué pasa cuando la distancia se triplica? A ver, vamos a poner acá, creo que podríamos cambiar ese numerito. Primero vamos a borrar esto de acá, ¿ya? Con mucho cuidado porque a veces se nos borra todo, ¿no? Y entonces vamos a poner acá, si la distancia se triplica, entonces aquí quedaría la aceleración de la gravedad reducido a un noveno, ¿ya? Y a propósito de eso tenemos este gráfico acá, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ir al gráfico, ¿ya? Ya. Cuando la distancia al centro de la Tierra es igual a un radio, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Justamente esto de acá vendría a ser el radio de la Tierra, ¿no? Vamos a ponerle RT, ya, así. Cuando la distancia es el radio, o sea, esta distancia que está acá, entonces, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad tiene un valor por encima de 9. Tal vez ahí no se está viendo muy bien el numerito, pero acá está la marca 9. Entonces quiere decir que para un radio, para una distancia igual al radio de la Tierra, la aceleración de la gravedad tiene un valor un poco más de 9, o sea, 9,81, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando el radio, o sea, la distancia ya no es igual a un radio, sino es igual a 2 radios, como está acá el numerito, ¿no? 2 veces RT. Entonces tendríamos acá que indicar que según la gráfica, esto sería así.
¿Y cuánto así, profesor? Si está entre 2 y 3, sí, la cuarta parte, pues. La cuarta parte de este valor es aproximadamente 2,4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora tenemos un radio? O sea, si ya no tenemos 2 RT, sino ahora tenemos 3 RT. O sea, a una distancia de 3 radios, ¿no? O sea, 2 radios sobre la superficie de la Tierra. Entonces, aquí vamos a ver que esta gráfica nos está ayudando a comprender. Ahí está mejor, ¿ya? Y entonces, a medida que va, a ver, vamos a ponerle aquí los números, ya que hemos encontrado. Acá, acá tenemos, aquí tenemos un valor igual a G, ¿ya? O sea, 9,81. ¿Y acá qué cosa tenemos? Aquí tenemos ya la cuarta parte de ese valor, ¿ya? Para 2 radios. Y para 3 radios, vamos a poner una flechita mejor, ya tenemos un noveno de lo que es ese valor. Y a medida que nos vayamos alejando, para 4 radios, por ejemplo, ya tendremos un 16avo, para 5 un 25avo, y así sucesivamente. Es así como se pueden resolver a simple vista los problemas de los exámenes de admisión. Mucho ojo con ese razonamiento, ¿ya? Eso es razonamiento matemático, el del más elemental, como para despertar ese talento que tenemos todos los peruanos, ¿no es cierto? Especialmente ustedes, que son unos campeones, porque por esa razón están postulando a la UNI. Porque para postular a la UNI hay que sentirse con pasta de campeón. Listo. Vamos a rápidamente hablar de nuestro amigo Johannes Kepler. Johannes Kepler vivió desde muy pequeño en un convento y pensó que toda la obra de Dios estaba representada en las leyes de la naturaleza. Y entonces cuando él trata de descubrir justamente cómo se arma, cómo está armado el universo, el Sol, las estrellas, los planetas, los satélites, y entonces busca justamente el lenguaje de Dios dentro de su mensaje, ¿no? Y es por eso también que él llegó a pensar de que la Santa Trinidad, o sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba justamente aquí en esa estructura llamada leyes del movimiento planetario, ¿no? Ya, la primera ley que Kepler, antes de eso, que les quiero contar que Kepler era, digamos, ayudante o conocido de un famoso astrónomo llamado Tycho Brahe, o Tycho Brahe. Tycho Brahe era un acaudalado hombre de la clase alta, con mucho dinero, que tenía la posibilidad para poder hacer observaciones del cielo nocturno, ¿no? Observaciones que él graficaba, anotaba en libros que celosamente cuidaba, ¿no? Pero como él también tenía una vida disipada y le gustaba la fiesta, la comilona, los tragos, un día justamente se atragantó, ¿no? Y murió, ¿no? Producto de que se le atascó en la garganta una presa o un pedazo de carne. Entonces, Johannes Kepler le suplicó a los parientes de Tycho Brahe para que le concedieran, ¿no? Sus apuntes, ¿no? Y es justamente que a partir de esos apuntes, que eran puros números, imagínense una lista de números telefónicos de celulares de sus amistades. 140, 200, 5000, 8000. A esos números él le dio una interpretación. O sea, el genio de Kepler, extraordinario. A partir de eso justamente formó esto de acá. Los datos que heredó de Tycho Brahe, o de Tycho Brahe, lo conducieron a la primera ley que dice que las órbitas que siguen los planetas son elipses. Claro, hay que ser centrados a la hora de decir que esas elipses no son tan alargadas como parecen acá. Más bien se parecen a esto que está acá, a una circunferencia, sí. Si nosotros agarramos este aro de plástico, de jade, y lo alargamos, al deformarlo justamente estaríamos consiguiendo algo parecido así. Pero a la hora de hacer esa deformación, estos dos puntos que estaban juntos aquí en el centro, ahora se van a separar, se van a llamar los focos de la elipse, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que es una elipse, ¿no? Cuya excentricidad
no es tanto como aparece aquí, ¿no es cierto? Entonces, según la primera ley, uno de los focos debería justamente albergar al Sol. O sea, el Sol debería estar ubicado en uno de esos dos focos, ¿no? Y así, el punto más próximo por el cual pasaría un planeta cerca del Sol sería el afelio, ¿no? Y el punto más alejado sería, perdón, sería el perihelio, y el otro sería el más lejano, suponiendo que el Sol está acá, ¿no? A ver, vamos a poner el Sol ahí. Suponiendo que está el Sol ahí, entonces cuando un planeta pasa por este punto estaría pasando por el perihelio, ¿no? Y cuando pasa por el punto más alejado estaría pasando por el afelio, ¿no? Así es. Podríamos anotarlo si ustedes gustan. Este será el punto más próximo en su camino, punto más próximo al Sol, sería el perihelio, ¿no? Y el otro sería el punto más alejado, que es el afelio, ¿no? Ok, la segunda ley nos está diciendo que a la hora que el planeta se mueve, lleva consigo un radio vector. ¿Ya? Vamos a representarlo. Está bien con negro. No, con rojo mejor. Ahí está el radio vector. ¿Ya? Pero ese radio vector primero estaba acá. Y luego se pone en esa otra ubicación. O sea, está barriendo un área. Y dice que si barre áreas iguales, entonces los tiempos que estaría empleando en esos recorridos tendrían que ser necesariamente iguales. Vale decir, si aquí tenemos un tiempo t, entonces acá también tendría que ser un tiempo t, siempre que las áreas sean iguales. Pero ¿qué pasa si aquí el área ya es el doble de esta de acá? Entonces el tiempo tendría que ser el doble. Profesor, y si el área es el triple, el tiempo tendría que ser el triple. Vale decir, a la hora que tú divides el área entre el tiempo, te tiene que salir siempre una misma cantidad, o sea, un mismo cociente, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, si tenemos el doble de área, entonces el tiempo empleado será el doble. Si tenemos el quíntuplo del área, entonces el tiempo tendría que ser el quíntuplo, ¿no? Vale decir, como algo parecido a lo que podríamos poner por acá, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos el doble de área de la que tenemos acá, entonces se estaría utilizando también el doble del tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la relación de proporcionalidad que debemos tomar en cuenta a la hora de resolver los problemas que vienen justamente dirigidos en este sentido, ¿no? Y llegamos a la tercera ley. La tercera ley dice que los cuadrados de los tiempos de revolución deben ser proporcionales a los radios medios elevados al cubo, ¿no? Ya, he copiado acá la demostración de cómo se llega a esta ecuación, pero como ustedes prefieren que yo se las narre, entonces vamos a hacerle una pequeña muestra, ¿ya? En primer lugar, ¿qué cosa voy a dibujar? Voy a dibujar la fuerza que está apuntando hacia el centro, ¿ya? Esa fuerza, obviamente dirigida hacia el centro, recibe el nombre ya conocido por todos nosotros, que es el de fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Fuerza centrípeta. Pero al mismo tiempo también, esa fuerza centrípeta no sería otra que la fuerza de gravedad, porque aquí el Sol y la Tierra, el Sol y el planeta, se están atrayendo mutuamente, ¿no? Entonces, vamos a decir así, la fuerza de gravedad, en este caso, no sería otra que la fuerza centrípeta. Profesor, pero eso se cumple para el movimiento circular, no para una elipse. Cierto, pero como ya dijimos, es muy aproximado a esto la forma que tiene la elipse, ¿no? De acuerdo a la ley de Newton, esta fuerza tendría que ser proporcional al producto de masas, o sea, por acá tendríamos la masa del Sol y la masa del planeta, y eso tendríamos que dividirlo entre la distancia, ¿no? Que vendría a ser justamente el radio medio, ¿no? El radio medio elevado al cuadrado, ¿no? Al otro lado tenemos que hacer algo parecido, ¿ya? Vamos a poner fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta se puede escribir, ¿no? A ver, vamos a ponerlo directamente mejor así. Se puede escribir como
la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio, ¿no? Pero la velocidad angular se puede escribir también como 2 veces pi dividido entre el periodo, ¿no? A propósito de que justamente aquí en esta escena tiene que aparecer el periodo, ¿no? Entonces la masa del planeta, como ustedes están viendo, se va a simplificar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría justamente una relación que dice así. A ver, vamos a seguir con el color azul. La constante de gravitación universal o constante de Cavendish multiplicada por la masa del Sol se estaría dividiendo, estaría quedando dividida entre el radio medio, ¿no? Elevado al cuadrado. Y al otro lado, ¿qué cosa tendríamos? Tendríamos 4pi elevado al cuadrado y dividido esto entre el periodo al cuadrado, multiplicado por el radio medio, ¿no? Entonces vamos a hacer una transposición de términos, a ver qué tal me queda. El cuadrado del periodo de revolución va a quedar encima, a ver, si ustedes se fijan, esta R que está multiplicando pasaría acá al otro lado, ¿no? Entonces me quedaría el radio medio elevado al cubo, ¿no? Y al otro lado, ¿qué cosa estaría quedando? Estaría quedando 4pi cuadrado sobre, ¿no? O dividido entre la constante de Cavendish que multiplica a la masa del Sol, ¿no? Y nada más, pues, ¿no es cierto? Así es. Ya, pero ¿qué cosa es pi? Una constante, un número. ¿Qué cosa es g? Representa también a una constante que no hemos dicho, pero que esa constante es 6,67 por 10 a la menos 11 en newtons por metro cuadrado sobre kilogramo elevado al cuadrado, ¿no? Que se venía a ser la constante de Cavendish, ¿no? Justamente porque Henry Cavendish fue el que hizo ese trabajo, ¿no? Entonces, si 4 es una constante, pi es una constante, g es una constante y la masa del Sol obviamente es invariable, entonces todo esto nosotros tendríamos que decir, todo eso que aparece en el segundo miembro, todo eso no es otra cosa que una constante. Entonces, así estaría quedando esa relación que ustedes están viendo, ¿no? En la parte de abajo, que dice que los cuadrados o sea, el cuadrado de los periodos de revolución debe ser proporcional al cubo de las distancias medias, ¿no? Que es justamente lo que nosotros vamos a ver a continuación, cómo todo esto se puede aplicar a la hora de resolver los problemitas que justamente tenemos a continuación. Empezando con el problema número 159, ¿ya? Entonces, ahí no he colocado las alternativas, ¿ya? Porque no había espacio. Es complicado ese trabajo, así es que hay algunas cositas que, ¿cómo se puede decir? Como pequeños detalles que vamos a fallar, ¿no? Por cuestión tiempo. Ya, ¿qué dice? Un asteroide que describe acá está el asteroide va por acá, ¿no? Ahí está. Vamos a dibujarlo. Ahí está el asteroide. Lo vamos a colocar en la órbita. Ya, ahí está. Este es el asteroide. Ya, ¿qué está haciendo el asteroide? El asteroide se está moviendo de la posición A a la posición B. Dice que tarda 4 años en ir de A a B. Ojo, ¿ya? Entonces el tiempo de A a B, vamos a anotarlo acá, el tiempo de A a B es 4 años, ¿ya? Dice, el área que barre el radio vector, a ver, ¿dónde está el radio vector? Los muchachos quieren ver el radio vector. Ya. Cuando el asteroide estaba en la posición A, el radio vector estaba señalando justamente la posición A. Luego de ahí se movió y siguió moviéndose, llegando al final a esta ubicación. En ese trayecto, vale decir, en ese recorrido, el radio vector ha barrido un área. Y esa área justamente me están diciendo que es 0,3 veces, o sea, todo esto es 0,3 veces S, donde S viene a ser
el área total, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer una proporción, ¿ya? Arriba vamos a poner el tiempo y abajo vamos a poner el área, ¿ya? ¿El tiempo cuánto vale? Vale 4 años, ¿ya? Años, cuando el área es tan solo 0,3 veces S. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo para todo el recorrido, o sea, para una revolución, cuando el área se ha completado totalmente, ¿no? Y entonces de aquí me está quedando una relación de proporcionalidad, en donde yo puedo simplemente cancelar S y de aquí estaríamos encontrándonos con la posibilidad de poder determinar ese periodo de revolución, de traslación alrededor del Sol, ¿no? Para completar una órbita elíptica. Sería 4, que habría que dividirlo entre 3/10. Esto en buena cuenta sería el cociente de 40 entre 3, ¿no? Y creo que ya estamos agradeciendo en primer lugar a Dios por todo lo que hace por nosotros. Estaríamos encontrando la respuesta, perdón, que sería el cociente 13,3 años, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta de ese problema y lo vamos a anotar acá por si acaso. Para los que son desconfiados, esto corresponde, disculpen, esto corresponde a la clave C, ¿ya? Entonces, esa sería la solución de este problemita. O sea, una simple relación de proporcionalidad, nada más, ¿ya? Así es, una regla de 3, una simple regla de 3, como diría por ahí algún jovencito acucioso, ¿no? Ya. Pasamos al siguiente problema, que se refiere a la tercera ley de Kepler, justamente eso que estábamos nosotros mostrando en la demostración matemática, ¿no? Ya, bien, ¿qué cosa dice? Dos planetas de masas iguales giran alrededor de una estrella de masa mucho mayor, ¿no? Obviamente la masa de la estrella es mucho mayor. El planeta 1 gira en una órbita circular de radio 10 a la octava kilómetros. Ya, el planeta 1 gira con un radio igual a 10 a la octava kilómetros. ¿Ya? Esto es del planeta 1, ¿ya? Y dice que tiene un periodo de traslación, o sea, completa su órbita circular en un tiempo de 2 años. Entonces vamos a poner acá 2 años. ¿Ya? Ahora ese es el planeta 1, ¿no? Ya, ahora el planeta 2, el que sigue la órbita más grande, la mayor, ¿no? Dice, mientras que el planeta 2 describe una trayectoria elíptica cuya distancia más próxima es R1, o sea, lo más que se puede acercar al Sol es a una distancia igual a R1, ¿ya? Y su distancia y la distancia más alejada es 1,8 por 10 a la octava, o sea, R1 vale 10 a la octava kilómetros, ¿ya? Y R2 vendría a ser hasta acá, o sea, cuando está en el afelio, ¿no es cierto? Esto sería el afelio, ¿no? La posición más alejada del Sol. Y esta acá sería el perihelio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el radio que nosotros vamos a considerar acá? Dice la palabrita, radio medio. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que sacar como se dice, el promedio de estos dos radios, ¿no? Mejor dicho, sí, efectivamente. Tendríamos que hacer entonces, a ver cómo se saca el promedio. Tendríamos que sumar 1,8 más el otro radio que es 1, ¿no? Y esa suma, para obtener el promedio lo tenemos que dividir entre 2. ¿Ya? Y esto sería definitivamente multiplicado por el factor 10 a la octava kilómetros. ¿Ya? Y la incógnita sería cuál es el periodo de traslación del planeta. Ahora, una aclaración más. Si tú sumas R1 y R2, ¿obtienes o no obtienes el diámetro? Muy bien, estás razonando bien. Pero, ¿qué pasa si ese diámetro, que es la suma, lo partimos en 2?
¿Qué encontramos? Muy bien, el radio medio. Entonces, esa es la justificación por qué hemos hecho esto acá. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que utilizar la tercera ley de Kepler. ¿Qué dice la tercera ley de Kepler? Dice, a ver, acá vamos a poner así, ¿ya? Dice que el periodo de revolución del planeta 1, a ver, vamos a escribirlo ahí, ¿ya? Elevado al cuadrado, ¿ya? Debe dividirse entre el radio medio elevado al cubo. Ahora, para el otro planeta, igual, el periodo de revolución al cuadrado entre el radio medio elevado al cubo, ¿ya? ¿Cuál es el periodo de revolución del planeta 1? 2, ¿ya? Creo que aquí, no, acá no vamos a poner 2, ¿ya? Y eso tiene que estar dividido entre ¿qué? Ya, ese 2 por si acaso tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, y debajo ¿qué vamos a poner? El radio del planeta 1, o sea, R1, su radio es 10 a la octava, ¿no es cierto? Perdón, 10 a la octava. Ya, este radio tiene que estar elevado a la potencia, al cubo, ¿no es cierto? Ya, y al otro lado tenemos justamente la incógnita del problema. No sabemos cuál es el periodo de revolución, pero tiene que estar elevado al cuadrado. Y debajo, ¿qué cosa vamos a colocar? Elevado al cubo, el radio que acabamos justamente de determinar. Y entonces creo que acá podemos hacer esa operación. 1,8 más 1 me daría 2,8. La mitad de 2,8, 1,4. ¿No? Pero siempre multiplicado por 10 a la octava, porque ese es el dato del problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer sería, a ver cómo se hace esta operación. Ya, a ver, déjame hacerle el despeje, ¿ya? X al cuadrado sería, ¿ya? X al cuadrado será igual. ¿A qué será igual? A 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Y elevado al cubo estaría un cociente. A ver, esto va arriba, no va a multiplicar arriba, va a quedar dividido entre 10 a la octava, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo con azul para que lo vean. Arriba estaría 1,4 por 10 a la octava, ¿no es cierto? Eso lo estamos pasando para acá, ¿ya? Y abajo quedaría 10 a la octava. 10 a la octava, ¿ok? Espero que me estén entendiendo, ¿no? Ahora, obviamente ese 10 a la octava se está cancelando, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Para poder dar con la respuesta del problema, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? A ambos miembros, ¿no? Acá sería a todo, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando X, que es el periodo que queremos determinar, igual a 2, que multiplica ¿qué? Esto va a resultar 1,65, ¿ya? O sea, la raíz cuadrada de este cubo. O sea, primero 1,4 se eleva al cubo y luego se le saca la raíz cuadrada. Queda 1,65. Por lo tanto, entonces, creo que ya podemos dar la respuesta del problema, ¿no? La respuesta del problema sería, para el problema 161 sería 3,3. 3,3 años, ¿ya? Lo cual estaría representando la respuesta del problema, ¿no? La alternativa B, la clave B. Ya saben, chicos, tienen que ponerme sus comentarios en la cajita ¿no? de comentarios para poder justamente responder sus comunicaciones, ¿no? Volvemos otra vez a la segunda ley de Kepler. Recuerden que en la primera habla de las órbitas, ¿no? Que son elípticas, ¿no? La segunda ley habla del área barrida por el radio vector, ¿no? Ya. Problema 162. Se tiene un asteroide que describe una órbita elíptica alrededor del Sol con un periodo de traslación de 20 años. El periodo de traslación es 20 años, ¿ya? Vamos a anotarlo acá. Ya, el periodo de traslación es 20 años. ¿Cuándo? Cuando se ha recorrido todo. O sea, cuando tenemos el 100% del área que se ha barrido, ¿no es cierto? Entonces, para un tiempo de 20 años se ha barrido el 100% del área.
¿Ya? Cuando digo barrido, no se olviden que estamos hablando de que cuando está el Sol acá, perdón, cuando está el planeta en la posición A, el asteroide en la posición A, el radio vector está ahí, ¿no? Luego el radio vector pasa a esta ubicación y mientras eso va barriendo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cómo lo barre. A mí me gusta hacer el dibujo. Va barriendo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va barriendo? El 35% nada más. Entonces, cuando el tiempo, cuando el tiempo, incógnita en ese caso, ¿no es cierto? No se sabe qué tiempo hay de A a B. Se ha barrido tan solo el 35% del área total, ¿no? En buena cuenta, ¿de qué se está hablando? A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, tenemos 20 que estaría dividiéndose entre 100. Sí, 100 nada más, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque estamos cancelando el símbolo del porcentaje y la letra S, ¿no? Ya, al otro lado, ¿qué tendríamos? Al otro lado tendríamos X dividido entre 35, ¿ya? Y entonces lo que tendríamos que hacer es, esto pasa a multiplicar arriba, ¿no? ¿Qué cosa me quedaría? Me quedaría X igual 2 por 35, 70, ¿no? Con un 0 sería 700. Si eso lo vamos a dividir entre 100, estaríamos obteniendo finalmente la respuesta del problema, que en este caso tiene que ser el tiempo igual a 7. ¿7 qué? Años. 7 años, ¿ya? Que sería justamente nada más el tiempo para ir de A a B, porque el tiempo total es 20 años, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿ya? Bien, claro, también se puede hacer mediante un sencillo razonamiento, ¿no es cierto? Ya eso lo dejamos como tarea, ¿no? Así es. Así es, hay algunas cosas que tenemos que dejar como tarea. Pero obviamente en TikTok nosotros estamos haciendo modelos de cómo poder resolver los problemas a simple vista y en pocos segundos, ¿no? Bien, pasamos al problema 167, en el cual nos están mostrando una situación bastante interesante, que nos hablan de la fuerza máxima, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a tener que aplicar también nuestro razonamiento. Dice, se tiene el hipotético sistema STL, o sea, Sol, Tierra y satélite, ¿ya? Determine la máxima fuerza gravitacional expresada en potencia de 10 a la menos 16 newtons que debe estar actuando sobre el satélite L, considerando que el radio de la Tierra es tanto la órbita de la Tierra, el radio de la órbita del satélite, la masa del Sol, la masa de la Tierra y la masa del satélite. Obviamente no es un satélite artificial, sino un satélite natural, ¿no? Ya, y entonces nosotros hemos creído conveniente decir que para poder hallar esa máxima, ¿no? Acá está. Para poder hallar esa máxima fuerza gravitacional, nosotros tendríamos que considerar justamente en la línea los tres, ¿no? Ya. Y si es así, entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo justamente la suma de las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, esa primera fuerza que estaríamos poniendo sería la fuerza gravitacional del Sol, ¿ya? Que estaría ejerciendo atracción sobre el satélite, ¿no? Pero al mismo tiempo también la Tierra estaría también ejerciendo una fuerza de atracción sobre el satélite. Así lo voy a poner. De tal manera de que si a mí me están pidiendo la máxima fuerza, yo tendría que decir que la máxima fuerza se va a producir justamente porque esas dos fuerzas se van a sumar. Si el satélite lo ponemos acá, van a encontrar fuerzas contrarias en la posición en que las fuerzas ya no estarían sumando, sino restándose, ¿no? Entonces, para hallar la máxima fuerza, lo que nosotros decimos es, el máximo valor de la fuerza de atracción gravitacional se estaría produciendo en virtud de una suma de la fuerza de gravedad que le ejerce el Sol al satélite más la fuerza de gravedad que le ejerce la Tierra, ¿no? Y entonces para poder hallar esta fuerza máxima, lo que nosotros tendríamos que hacer es una suma, ¿no es cierto?
pero antes deberíamos calcular cada una de estas fuerzas. A ver, por ejemplo, empecemos con la fuerza que va a surgir entre el satélite y el Sol, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? Aquí tenemos esa R que estaría sumándose con esta otra, ¿no es cierto? Entonces tendríamos así, a ver, creo que nos salió muy larga la línea. Ajá, yo creo que es suficiente con eso. Abajo tendríamos que poner la distancia. Perdón. R mayúscula más R minúscula, o sea, se suman estos dos radios, ¿no es cierto? Ya, arriba estaría la constante de gravitación universal multiplicando a la masa del Sol, por la masa del satélite. La masa del satélite. También está representada con la letra M mayúscula, ¿ya? Entonces, y todos esos datos los tenemos acá, ¿no es cierto? Y entonces acá tendría que hacerse ese cálculo, bueno. Ya, empezamos. 6,67 por 10 a la menos 11 es la constante de gravitación universal o constante de Cavendish. La masa del Sol, 10 a la 12. 10 a la potencia 12. Al costadito la masa del satélite, ¿no? 10 a la 5. ¿Ya? Y todo eso dividido entre la suma de estas dos distancias, ¿no es cierto? Sería, a ver, esto lo voy a escribir así. 1500 por 10 a la potencia 8, ¿ya? Para que se pueda sumar con eso de acá, ¿no? Entonces quedaría 1503 sería. 1503 a la hora de la suma, ¿no? 1500 más 3, 1503. Y todo multiplicado por la potencia 10 a la 8. Esa distancia se tiene que elevar al cuadrado, ¿no? Y ahora vamos a ver cuánto es lo que ha resultado ahí, ¿no? Porque este cálculo ya lo hemos hecho. Felizmente, ¿no? Porque si no, luego estamos divariando, ¿no? Esto debe salir, sin temor a equivocarme, a ver, sería 2,95 por 10 a la potencia menos 16, ¿no? Expresado en newtons, obviamente, ¿no? Ya, esa es la fuerza que ejerce el Sol. Ahora vamos a calcular la fuerza que ejerce la Tierra, solamente con su distancia R minúscula, ¿no es cierto? Ya, esa es la variante. Entonces tendríamos que poner la constante de Cavendish que multiplica la masa de la Tierra y la masa del satélite, ¿no? Dividido tan solo entre R, ¿no? O sea, este es la distancia, ¿no es cierto? Y eso nos llevaría al siguiente conjunto de operaciones, ¿no? A ver, primero ponemos la constante de Cavendish que es 6,67 por 10 a la menos 11, ¿no? Por la masa de la Tierra que es 10 a la potencia 7, ¿ya? Y esto a su vez por la masa del satélite que es 10 a la potencia 5, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia que es 3 por 10 a la octava, ¿no? 3 por 10 a la octava elevado al cuadrado, ¿no? Y este cálculo también ya lo hemos ejecutado. Nos está saliendo justamente 7,41 multiplicado por 10 a la menos 16 en newton, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Finalmente, reemplazamos, ¿no? Reemplazando tendríamos ese valor máximo de la fuerza de gravitación sería la suma de 2,95 con 7,41, ambos por supuesto afectados de la potencia 10 a la menos 16, ¿no? Resultando así la respuesta del problema, que en este caso viene a ser 10,36 multiplicado por la potencia de 10 indicada, ¿no? 10 a la menos 16 newtons. Y es así como habríamos llegado a la respuesta final, ¿no? La alternativa C, ¿no? Entonces las fuerzas se suman porque están en la misma dirección, ¿no? Para eso el satélite hay que ubicarlo ahí y no en la antípoda, ¿no? O sea,
más cerca del Sol. Bien, pasamos al problema 168. Tenemos, dice, un sistema ternario de estrellas, o sea, 3 estrellas, ¿no? Cada una de masa m mayúscula, giran alrededor de un centro común o formando en cada instante un triángulo equilátero. Determina el periodo de revolución que tienen las estrellas, ¿no es cierto? Bien, lo primero que vamos a observar es que esa distancia de la vamos a tener que subdividir, ¿ya? A ver, si prolongamos acá, bueno, en primer lugar es un triángulo equilátero y O vendría a ser el incentro, ¿no? Si prolongamos esta línea, resultaría siendo la altura, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y en ese punto estaría justamente el punto medio. O sea, significa que por acá tendríamos D medios, ¿no? Esto sería punto medio, ¿no es cierto? Y entonces toda la distancia D se estaría dividiendo en dos mitades exactamente iguales, ¿no? Este angulito obviamente sería de 90 grados y este acá sería de 60 grados, por lo tanto este de acá también, ¿no es cierto? Y entonces ahí podríamos aprovechar para hacer una relación de proporcionalidad, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo así? ¿Ya? Entonces aquí tenemos el angulito de 30 grados, ¿ya? Y acá tenemos el ángulo de 60 grados, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Cateto adyacente al ángulo de 30 grados de medios, ¿ya? Esto es de medios, ya. Para obtener el otro cateto, si el cateto que está frente a 60 grados es de medios, para obtener el otro cateto tenemos que dividir esto entre la raíz de 3, ¿no? Y si queremos hallar la hipotenusa sería el doble de esto, ¿no? O sea, sería d sobre raíz de 3, ¿ya? Y ahí tendríamos los tres lados justamente de este triángulo para poder determinar, ¿no?, lo que el problema nos está pidiendo. ¿Qué cosa nos está pidiendo determinar? Nos está pidiendo determinar el periodo de revolución, ¿no? Y para ello lo único que tenemos que hacer es decir que aquí hay una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Esa fuerza de atracción sería, a ver, así, vamos a llamarle F, y por parte de la otra estrella también habría otra fuerza de atracción, ¿no? Del mismo tamaño. Acá sería también F, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros descomponemos esa fuerza, a ver, vamos a hacer esa operación quirúrgica, ya. Y luego la otra componente sería así, ¿ya? Igual para el otro lado. Y la otra componente así, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá esta fuercita sería F coseno de 60 grados. Lo mismo que esta de acá. Esta de acá también sería F coseno de 60 grados. Pero como son opuestas, de hecho se van a simplificar. Muy bien. Entonces, esta de acá se va con esta de acá. Estas dos también ya han sido descompuestas, ¿no? Ya. Ahora, quedan las componentes verticales. ¿Qué valor tiene la componente vertical que está acá? Sería F por el seno de 60 grados. La otra componente también sería F por el seno de 60 grados, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa tendríamos ahí? Ahí tendríamos justamente la relación para decir que la fuerza centrípeta sería igual a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta.
¿Ya? ¿Ok? Ya. Esto es, a ver, vamos a... Primero, la fuerza centrípeta, ¿qué sería igual? La fuerza centrípeta sería 2 veces F multiplicado por el seno de 60 grados, ¿ya? Ya, al otro lado estaríamos colocando la masa de la estrella, ¿no? Su velocidad angular que sería 2pi entre el periodo, todo esto por supuesto elevado al cuadrado, y el radio, ¿no? ¿Cuál sería el radio? El radio sería eso de acá, ¿no? ¿Y eso qué sería? Eso sería de medios, 2 veces de medios, o sea, acá está, ¿no? Esto de acá es R, ¿ya? La hipotenusa de ese triangulito es R, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la fuerza centrípeta sería el doble de F seno de 60 grados, donde F viene a ser la fuerza de gravitación, ¿no? Igual, masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta no es otra cosa que la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? Y este R justamente es el que hemos puesto acá, ¿no? Es esta distancia que hemos calculado, ¿ya? Entonces, antes de hacer las simplificaciones tendríamos que poner primero la fuerza de gravitación. ¿Cómo se determina la fuerza de gravitación? Multiplicando la constante de Cavendish por el producto de masas, ¿no? Producto de masas. Masa de una estrella multiplicada por la masa de la otra estrella, ¿no? Y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia que hay entre las dos es la distancia d minúscula, ¿no es cierto? La distancia d minúscula, ¿ya? Elevada al cuadrado, ¿no? Y multiplicado por el seno de 60 grados. ¿Cuánto es el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y así pasamos al otro lado. Al otro lado tendríamos la masa de la estrella que multiplica al factor 4pi cuadrado dividido entre el periodo elevado al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por la distancia de minúscula entre la raíz de 3, ¿no? Y se supone que aquí hay algunas cositas que se pueden simplificar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede simplificar? Este 2 de acá con este 2 de acá, ¿no es cierto? También se puede simplificar una masa en ambos miembros, ¿no? ¿Qué más se puede simplificar? Nada más, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos ahí, con mucho cuidado, despejar t cuadrado, ¿no? Entonces sería el periodo, porque es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Determinar el periodo. Ya, el periodo elevado al cuadrado, ¿a qué sería igual? A ver, despejemos t cuadrado. Sería, ya, raíz de 3 por raíz de 3, 3. Entonces quedaría así, 4 pi cuadrado, ¿ya? A continuación, 4pi cuadrado d elevado al cubo, ¿no es cierto? Claro, t cuadrado va a pasar a este lado, ¿ya? Y todo lo demás va a pasar al otro lado, ¿no? Sería sobre d elevado al cubo. Esto va acá, al cubo, ¿ya? ¿Qué más? Abajo quedaría gm, ¿ya? Gm, ¿ya? Y esta raíz de 3 por raíz de 3, 3, ¿no es cierto? Y lo que hacemos a continuación es sacar raíz cuadrada, ¿no? Ajá. Sacamos raíz cuadrada en el primer miembro, raíz cuadrada en el segundo miembro, ¿no? Y entonces creo que ya podremos ahí aclarar cuál es la respuesta, cuál es el resultado. El periodo sería entonces 2pi, ¿no es cierto? Multiplicado por la raíz cuadrada del cociente d cubo entre 3 veces gm, ¿no?
que si no me equivoco, esto corresponde justamente a una de las alternativas, ¿no? La alternativa A. Ahí está. ¿Qué les pareció? Matemático, ¿no? Muy matemático. Sí, bonito problema, ¿no? Bien, y llegamos al problema final, ¿ya? En ese problema final, nosotros vamos a tener que hacer, ya dice, determine la rapidez que debe de tener un satélite artificial de masa m minúscula, ahí está, para permanecer en órbita alrededor de la Tierra. Este se encuentra a una altura igual al radio de la Tierra, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué cosa vamos a decir para resolver el problema? A ver, vamos a decir que esa viene a ser la fuerza de gravedad. Pero al mismo tiempo, como está apuntando hacia el centro, vamos a decir que también es centrípeta, ¿no? Y entonces ese sería el punto de partida para nuestra solución, ¿ya? Entonces, la fuerza de gravedad es centrípeta, o sea, está dirigida hacia el centro, ¿no? La fuerza de gravedad se determina multiplicando la masa de la Tierra por la masa del satélite. Constante, masa de la Tierra y masa del satélite. Entre la distancia que hay entre sus centros, ¿no? Esa distancia no es otra cosa que 2 veces r, ¿no es cierto? Ya, y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Ya, al otro lado, ¿qué tenemos? Al otro lado tenemos que poner el cuerpo que está haciendo el movimiento circular, es la masa m minúscula, ¿no? Y esto debe estar multiplicado por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, ¿no? Y el radio del giro, como lo están viendo, es r minúscula. Y ese r minúscula, ojo con eso, es exactamente el doble del radio de la Tierra. Entonces tendríamos que hacer esa sustitución acá, ¿no? Así nada más, ¿no? Ya no se eleva al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? El cuadrado se eleva aquí en la fórmula de la gravitación universal. Aquí es velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, nada más, ¿no? Por supuesto, estamos viendo que 2r de la derecha con 2r de la izquierda se va a cancelar, además de la masa, que también se cancela la masa m, ¿no? La masa m, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando justamente, ajá, determine la rapidez, ¿no? Eso es lo que tenemos que hallar, la rapidez. Entonces hay que despejar v. ¿A qué sería igual v? A ver, v cuadrado sería igual a ¿qué? A g por m, ¿no? Que es la masa de la Tierra, dividido eso entre 2r. 2r, ¿no? Pero como estamos viendo, eso no aparece entre las alternativas, más bien lo que aparece es g, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijimos, no es cierto? Sabemos que la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra se determina multiplicando la constante universal, ¿no? Por la masa de la Tierra y dividido esto entre el radio, ¿no es cierto? Pero el radio elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces acá despejamos nosotros, ¿qué cosa despejamos? Despejamos Gm, ¿ya? Ya, Gm, ¿a qué sería igual? Gm sería igual a G, aceleración de la gravedad, multiplicado por el radio al cuadrado, ¿no? Si esto lo reemplazamos, a ver, vamos a ponerlo acá. Si lo reemplazamos en 1, quedaría la velocidad tangencial al cuadrado igual a Gm, pero en lugar de Gm vamos a poner la aceleración de la gravedad multiplicado por r elevado al cuadrado, ¿no? Y eso tiene que estar dividido entre 2 veces el radio, ¿no? Está claro que un radio de arriba con un radio de abajo se cancela y quedaría solamente gr sobre 2. Y entonces ya finalmente
dando gracias a Dios por todas las ayudas, tendríamos la respuesta GR, la raíz de GR medios, ¿no? Que vendría a ser justamente el resultado de este final de este problema. La clave C, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Ok, chicos, hemos llegado a la solución, a la parte final. Ahora son las 10:05 de la noche. Ahora me pondré a editar el video para poder publicarlo y que mañana ustedes lo puedan ver a las 6 de la tarde, ¿ya? No se olvide de darle like a ese video, suscribirse a mi canal y compartirlo en las redes sociales. ¿Por qué hay que compartir? Porque no estamos buscando el beneficio personal de nadie, ni siquiera el mío, sino el beneficio personal de todos. Si nosotros pensamos así, somos merecedores del éxito total. Y vamos a hacer de este país un país de triunfadores. Pero si pensamos egoístamente, agarrándonos las cosas para nosotros, ya estamos albergando en nuestra mente pensamientos muy negativos, que dicho sea de paso son germen de la corrupción, ¿no? Ahí donde nos aprovechamos y no sabemos compartir, es donde empezamos a actuar de mala manera. Bien, chicos, Dios los bendiga, ¿no? Cuídense bastante, estudien bastante, aliméntense correctamente, hagan sus ejercicios, descansen en sus horas apropiadas y van a ver que todo les va a salir bien, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video.